Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día jueves 28 del mes tercero del año 2024, iniciando una nueva oportunidad de disfrutar todo lo que el Todopoderoso creó y lo puso bajo el estado de nuestros pies. Los ríos, los mares, las montañas, los planetas, el sol, la luna, las estrellas. Sin darnos cuenta, todos nos prestan un servicio y hoy en esta mañana vamos a vibrar en esa frecuencia de agradecimiento, en esa órbita celestial, en esa frecuencia del amor, de saber que todos somos uno, que somos un microuniverso en este macrocosmos, y por eso dándonos cuenta de lo que somos, pues seleccionamos un tema para que gradualmente vamos despertando conciencia y realmente nos demos cuenta de que quiénes somos, y sacar los errores que han entrado por nuestros sentidos y han formado dentro un espíritu de error. Y por eso dice la Escritura: en esto conoceréis el espíritu de verdad y el espíritu del error, porque las dos cosas, el error y la verdad, entran por el espíritu, y ese espíritu genera una fuerza, una frecuencia, una energía. Y la energía más elevada del Espíritu limpio, puro, también conocido como Espíritu Santo, como la Shekinah, como la Ruach HaKodesh, como lo que se llama la conciencia más elevada, Binah, el Espíritu del amor, del poder. Ese Espíritu es el que debe llenar nuestra mente y nuestro corazón. Hoy hemos elegido la reconciliación, una de las ofrendas que se ordenó para vibrar en la frecuencia del Todopoderoso, y por eso en la porción de los sacrificios, cuando se le empieza a dar uso al templo, según los relatos de las Escrituras, pues es la porción previa a la fiesta de la libertad, lo que se llama saltear, lo que se llama la fiesta del Pesa, que después las religiones la tergiversaron, copiaron, pegaron, cambiaron y la convirtieron en lo que hoy vemos, algo folclórico, algo totalmente contrario a lo que estableció el contexto original, y es lo que se llama confusión. Y por eso pues hay que abordar el tema en este tiempo especial, cuando la gran mayoría de las personas que buscan espiritualidad lo están haciendo de manera equivocada, no conforme la instrucción del Todopoderoso. Y eso es lo que se conoce como pecado o como error. Pero todo error se puede corregir. De lo contrario, no puede error. Y se puede corregir con la perfección. Entonces, en este tiempo se cumple una época especial de muerte y resurrección. Se trata de morir al error, morir a la equivocación y nacer de nuevo en la obediencia plena de cómo funciona el sistema del reino de los cielos, la frecuencia del amor, la frecuencia de la misericordia, la frecuencia más elevada que existe en el universo. Es la frecuencia donde vibra el creador de todo el universo. Y cuando el hombre alcanza esa conexión, esa vibración, ese puente, se le llama consagración. Estuvimos en el día anterior enseñando lo que es la consagración. En el hebreo se conoce como miluim y es traducido como llenura. Entonces, para llegar a esa instancia, en las alegorías de las Escrituras se requieren 4 formas de acercarse, o de sacrificios, o de actos o oficios sagrados. Eso es lo que se llama korbanot o korban, que quiere decir acercarse. Y entonces, la primera ofrenda, la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde, que era voluntaria, según las Escrituras se le conoce como ofrenda olá, y es la ofrenda por el orgullo. Y por eso se quemaba del todo, y la ofrenda que se quema el ego o el yo terrenal, y es voluntaria, o era voluntaria. La segunda manera de corregir y vibrar en otra frecuencia es la culpa. Cuando hay un fuego, hay una luz que quema, es porque nos creemos los más poderosos, los más ricos, los más diestros,
y esa luz, en lugar de brillar, lo que hace es quemar. Hay otra frecuencia en que vibra la persona, es cuando se siente culpable y no tiene la manera de recompensar el error. Entonces, el sentirse culpable es un tipo de frecuencia que vibra en energías bajas, lo que se conoce como Sheol, y fue traducido como infierno. La culpa no es una frecuencia elevada, la culpa es una frecuencia baja. Por eso, como había una ofrenda por la culpa, no es sentirnos culpables, es sentirnos responsables, porque cada ofrenda enmendaba un error o enmienda un error. La tercera ofrenda es la ofrenda por el error, por el pecado. Se le llamaba también la ofrenda Hachán. La ofrenda de la culpa se le llamaba la ofrenda Atá, la ofrenda por el pecado, la ofrenda Hachán. Y este es el error. Entonces, cuando se corrige el error, pues entonces se le presenta ese tipo de ofrenda. Y por último, la cuarta es la reconciliación. Y es por eso que en su orden, hoy estamos hablando de la reconciliación. Después de quemar el orgullo, después de quitar la culpa, después de corregir el error o quitar el pecado, entonces se requiere una reconciliación. Por eso hay que dividir para reparar y luego entonces unir. Por eso Dios es amor y Él es uno, y entonces para poder alcanzar esa frecuencia hay que reconciliarnos con nosotros mismos y reconciliarnos con Él, estudiando, aprendiendo la esencia que está oculta detrás de los korbanot, o de la manera de acercarnos al Todopoderoso, es mirar la sustancia. Después de estas 4 ofrendas, por el orgullo, la altivez o el ego, por la culpa, por el pecado, y ahora hay una reconciliación. Esa se llamó la ofrenda Shelamim, o la ofrenda de paz, y es por eso que se habla tanto de paz, y por eso nuestro Mesías nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz que yo doy no es como la paz que el mundo lo da, porque la paz que el Todopoderoso nos da es el fruto de quemar el ego, de quitar la culpa, de corregir el pecado, y ahora reconciliarnos con la frecuencia del amor, la más elevada. Entonces llega un miluín, eso se llama llenura. Eso se fue traducido como consagración, llevar algo sagrado. Entonces, la pregunta es: ¿de qué estamos llenos? Al darnos cuenta que estamos llenos de culpa, de errores, de estos rencores que nos alejan de la reconciliación, entonces nos corresponde, lo primero es vaciarnos. Por eso hemos aconsejado que antes de traer, de pensar qué necesito para hacer algo, lo primero que debo de pensar es qué tengo que sacar para que ese algo que deseo hacer se materialice. Entonces, pues nos corresponde vaciarnos, y luego que nos vaciamos, entonces ahora sí viene la llenura, el miluí. Y por eso, entendiendo pues que hay que morir a una personalidad, a una manera de ser, o a un yo que no es el verdadero ser. Y eso se llama máscara, quitarnos esa máscara. Ahora en Purim pudimos aprender y practicar precisamente esa parte. Entonces la pregunta es: ¿de qué estamos llenos? Si tu sentimiento te advierte que estás lleno de miedo, de temores, de inseguridad, son registros del pasado, de las experiencias que hemos vivido en este mundo. Entonces, al vaciarnos, recordamos la experiencia que vivimos allá en la presencia del Todopoderoso en el mundo de la eternidad. Y eso es lo que se llama el Sahar, o la memoria, acordarnos de lo que realmente somos. Y es allí donde viene la llenura, el miluín, la consagración. Por eso en las alegorías de las Escrituras se consagraba a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, no solamente a los levitas, sino a la descendencia del sacerdote mayor. Queriendo decir con esto que viene un sacerdocio más perfecto y bajo promesa y juramento, que es el sacerdocio de Melquisedec, y todo esto sucede en la mente. Entonces, cada ofrenda son formas o maneras de vibrar la energía, o de frecuencias vibracionales de esa energía, y que precisamente nos aparta de la más elevada, que es la energía o la frecuencia del amor y de la misericordia. Al reconciliarnos con el amor, con nosotros mismos, con el Creador y con la creación,
entonces nos reconciliamos con esa fuerza creativa del universo. El apóstol Pablo lo entendió y hemos tomado estas citas como ejemplo para darnos cuenta la importancia de esa reconciliación con nosotros mismos, que nadie se meta en tu relación íntima tuya con el Creador. Nadie puede meterse, porque entonces se daña esa relación, como la relación entre esposo y esposa. Cuando hay un tercero, pues viene un divorcio, entonces, o viene allí una contienda. Así lo mismo, cuando nosotros somos hijos del Padre, esas relaciones de padre e hijo o hija, y entonces es íntima, es individual, nadie se mete en tu relación contigo mismo y con el Todopoderoso, y en la manera de cómo tú miras al prójimo. Cuando estás lleno del amor, lleno de la plenitud, lleno del gozo, entonces vibramos en esa frecuencia y es lo que damos. Por eso el amor no se recibe, el amor se da, porque es una frecuencia que vibra en niveles de conciencia elevados, en los niveles de conciencia de la reconciliación con el Todopoderoso. Entonces, por eso allí empezamos a conocer el misterio del Mesías, a conocer el amor del Mesías, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. La palabra plenitud en hebreo es miluim, o llenura, o consagración. Entonces, si nos consagramos a Elohim, al Todopoderoso, viene allí la consecuencia, el resultado. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de las que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ahora empieza un poder a actuar, a moverse desde dentro hacia afuera. Y es el poder del Mesías. A Él sea la gloria en la congregación, en Mashiach Yeshua, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Entonces, entendiendo este amén, esta realidad, esta verdad, entonces aprendemos a mirar la sustancia que está detrás de cada relato. Aprendemos a correr el velo y mirar que detrás de las cosas creadas siempre hay una sustancia física que la sustenta. A mirar el mundo angelical, el mundo energético, el mundo de la fuerza poderosa creativa que se manifiesta a través de nuestra emoción, de la energía que ponemos en movimiento. Y es por eso que cuando confiamos en las cosas creadas, aparece una energía, de la cosa, de lo que se llama lo material. Entonces sustenta lo material. Pero cuando confiamos en el Creador, aparece la fuerza y la energía creativa. Y es allí donde se corrige el error. No confiar en las cosas, sino confiar en el poder creativo para materializar las cosas. Y es por eso que cuando uno desarrolla ese poder, no le da miedo dar, porque puede crear. Y es allí donde tiene esa llenura, esa consagración, entonces se vuelve rey y sacerdote y pueblo lleno de esa sabiduría, o sea, pueblo santo. Más allá de un sacrificio de un animal, que es un simbolismo de las partes de ese animalito, las partes de ese, la piel, las entrañas, el hígado, el riñón, todo eso representa una manera de ser, una manera de interpretar la fuerza espiritual que sustenta. Eso nos permite entender el propósito de ese oficio sagrado. Y por eso dice en el libro de Levíticos, en el capítulo 7, verso 30, Vayikra 7:30, que sus manos traerán la ofrenda, las ofrendas que se han de quemar ante el Todopoderoso, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Yahweh. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, más el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz, o sea, sacrificio de reconciliación u ofrenda shelamim. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Note, un sacrificio que había que mecer y un sacrificio que había que elevar. La ofrenda mecida
es como cuando la ofrenda se eleva y se baja. ¿Eso qué representa? Y en el pecho del animalito. Entonces, ¿qué nos está representando este sacrificio o este ritual tan raro? Que si no lo entendemos, terminamos haciendo una matanza del animal sin generar un cambio en nosotros. Cuando vamos a la sustancia, el pecho es donde están los sentimientos, donde está el corazón. Lo que tú sientes, si sientes que vibras en la frecuencia elevada, hay que bajar a este mundo y traer esa frecuencia. Por eso dice el Salmo que él vio los cielos, el Todopoderoso Elohim vio los cielos y miró la tierra. Entonces son niveles: cielos, entrañas, dentro, tierra, externo, cosa creada. Vio los cielos y miró la tierra, y tomó y sacó al pobre y al menesteroso del polvo y del muladar, y lo llevó a sentarse a la mesa con los príncipes de su pueblo. A eso se le conoce como ofrenda mesida, ofrenda tenupa. Tenupa quiere decir vibrar o mecer. Entonces, cuando se eleva y se baja la ofrenda, es recordando que la misericordia del Todopoderoso, conforme la frecuencia del amor, se mueven los cielos y se mueve la tierra. Entonces, ya no es un simple ritual, ya es una sustancia que nos permite entender, conectar lo divino con lo humano, el cielo con la tierra, en la frecuencia de paz, de amor y misericordia, en este mundo de odio, de rencor y de resentimiento. Entonces terminamos como la levadura influenciando la masa sin que se dé cuenta. Y entonces esa grosura, que es lo mejor, la grasa, lo que brilla, el pecho, que le corresponde a Aarón y de sus hijos, que son la descendencia sacerdotal, que no necesariamente tiene que ver con tener ese ADN de ese sacerdote, sino que el ADN del Mesías no solamente nos hace partícipes de una de las ofrendas, sino de toda la consagración y la llenura. Y entonces le daréis al sacerdote para elevar, para ser elevada. Esa es la ofrenda. La ofrenda elevada es la ofrenda terumá. Teruma es elevar. Teruma no es ofrenda, teruma es elevar la ofrenda. Y es allí donde elevar es cuando uno sale de la tristeza a la alegría, sale de la enfermedad a la salud, sale de la pobreza a la riqueza, sale de la oscuridad a la luz. Elevar o teruma, cuando esa ofrenda es elevada al Todopoderoso, se le llama terumillá, y fue traducido como autoridad, o sea, control sobre uno mismo. Y por eso se le daba la espaldilla derecha, quiere decir la diestra de Adonai. En el árbol de la vida, a la derecha está lo que se llama el Gesed, y traducido como misericordia y amor. La misericordia y el amor son exactamente lo mismo. Ser acorde con la frecuencia del Todopoderoso. Como Él es amor, entonces misericordia y amor de Él para nosotros, porque la nuestra pues no es perfecta. Y por eso el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz, la sangre es la memoria, el ADN de lo que nos recuerda, y la grosura, o sea, el brillo, la grasa de la espaldilla derecha, como porción suya, entonces, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel, el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Levítico 7:34, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo. La palabra perpetuo es para siempre, para los hijos de Israel. Ese modelo, ese molde en lo físico, hay que trasladarle la esencia en el sacerdocio de Melquisedec, que es con el solo hecho de pensarlo. Entonces, vibrar y elevar la ofrenda es precisamente movernos en las frecuencias elevadas y reconciliar la tierra con el cielo. Cuando la revelación viene de arriba hacia abajo, es una manifestación de la revelación. Cuando la manifestación es de abajo hacia arriba, es una reconciliación. Y es por eso que, entendiendo el trasfondo de los
corbanot o de los sacrificios, de la forma de acercarnos, mejor la forma de vibrar en las frecuencias más elevadas, entendiendo todo lo que está de acuerdo a la sustancia escondida. Entonces, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene del Elohim de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Mashiach. Entonces viene esa reconciliación, 2 Corintios 5, 17, 18, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio de la reconciliar. Reconciliar no es arreglar un problema entre dos personas. Reconciliar es vibrar en la frecuencia de paz, de la verdadera paz, la paz total, la paz que nace de la mente y del corazón alineadas con el pensamiento y el sentimiento de nuestro Mesías. Entonces por eso hay que morir a un estado de irreconciliación, de división, de odio, de separación, y nacer de nuevo a la reconciliación. No estoy hablando de arreglar el problema, es similar al perdón. El perdón no es arreglar el problema entre dos personas. El perdón es una frecuencia que se mueve cuando aparece el amor en nosotros y la reconciliación. Entonces viene la palabra Kippur, que Selijot, que quiere decir como protección. Hay que proteger esa mente y ese corazón en esa frecuencia de la reconciliación, del amor y de la misericordia. Así como el huerto del Edén nos dio para que lo cultiváramos y lo guardáramos, pues aquí hay que proteger, poner un shomer, poner una protección, poner lo que se llama el Selijot, el perdón. Perdón no es arreglar una situación entre dos personas. Perdón es reparar y proteger lo que se reparó. Entonces, esa reconciliación consiste en que Elohim, Dios, estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus errores, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre del Mesías, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Mashiach, reconciliaros con Dios. Entonces, esa reconciliación es consigo mismo, con el Creador y con la creación. Y es allí donde podemos mirar con otros ojos a nuestros semejantes. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, entendiendo la obra del Mesías. Empezamos a practicar, a vibrar no en la frecuencia de queja, ni de señalamiento, ni de preocupación, sino vaciarnos de esas fuerzas, de esas energías que serían negativas o son negativas, y no vibrar en esa frecuencia. Y es por eso que decimos, mi mundo pertenece al mundo del todo el amor, de toda la misericordia y del todo, de toda la llenura, de todo el poder, de toda la manifestación de la gracia y de la sabiduría, del entendimiento y del conocimiento, del todo. Mi mundo ya no pertenece, ya no vibra en la frecuencia del error. Ni admito ni permito que nadie me difame ni difame al prójimo, ni al Creador ni a la creación, porque pongo una protección por el compromiso de la reconciliación, por las ofrendas de paz que nos ha permitido el nacimiento de nuevo en el Mesías. Entonces, el sacrificio ya no se vuelve el sacar la esfinge o lo que ellos conocen como el Santo Sepulcro, a pasearlo por las ciudades, quizás a llorar o a hacer cualquier tipo de eventos en el mundo exterior, sino un trabajo bien planificado, bien guiado, bien liderado por el Espíritu del Todopoderoso en cada uno de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Practicar, practicar y practicar. Todo lo hermoso, limpio, puro, que emana desde la misma presencia del emanador, y ahora como emanación viene a nuestra mente generando un poder creativo, formando dentro de nosotros una nueva criatura,
y estableciendo una acción distinta, cambiando la percepción de lo que realmente somos. Ahora somos uno con Dios, uno con el amor, uno con la misericordia, uno con todo el poder y la gloria y las riquezas de toda la creación están puestas debajo del estado de nuestros pies. Que tengas una buena mañana y puedas ejercitar esta ofrenda Chelamín, la ofrenda de la reconciliación. Boker Tov, buena mañana, Leitadot, nos vemos luego.